En estos momentos estamos participando en la sexta comisión política del Congreso de los Pueblos, porque consideramos como organización de que este es un proceso que, además de generar unidad, permite construir poder popular, y la construcción de poder popular se logra entendiendo al país. En Colombia se vienen adelantando, digamos, unos procesos supremamente interesantes que recogen una serie de inquietudes, de enfoques, de criterios y sobre todo de intereses de sectores sociales, de sectores de clase que están ubicando la necesidad de redefinir las reglas del juego, repito, económicas, culturales, políticas y educativas. Es así entonces como surge la gran necesidad, digamos, es un proceso destacado e importante de convergencia, de hermanamiento, de articulación de muchos de estos procesos a nivel nacional, el Congreso de los Pueblos. Ese Congreso, digamos, tiene por característica retomar esos elementos primigenios, esos elementos originarios, culturales, educativos de los pueblos, de nuestros pueblos de América, de nuestros pueblos de la nación colombiana, y se ha planteado entonces mandatar, legislar contrario a esa visión dominante, hegemónica, digamos, del capital, de las multinacionales, de toda, digamos, esa concepción dominante, opresora, y se plantea entonces unos mandatos que deben dar cuenta de esos mismos procesos, cómo se concibe la igualdad, cómo se concibe la construcción de democracia, cómo se concibe la relación del hombre con la naturaleza, con las relaciones de producción, en últimas con el territorio y sus formas culturales y educativas. En esta oportunidad se está desarrollando el Congreso de Educación y nos ha permitido analizar poco a través de las reflexiones de coyuntura, ¿sí?, la problemática existente en nuestro país, las implicaciones negativas que tiene el modelo neoliberal y el sistema capitalista para nuestro país, y la oportunidad de construir un nuevo modelo a partir de la transformación en la educación en todos sus niveles para este país que tanto lo necesita. Una transformación que implica la revolución en nuestras conciencias y que como organizaciones tenemos la responsabilidad de llevarlas a cabo en nuestro país. Vemos un despertar de movimientos sociales, de un renacer del movimiento estudiantil universitario, unas dinámicas populares en los espacios rurales, urbanos, de tomar la educación en sus manos. Esto hace que quienes desde diferentes lados, lugares con lo educativo, por ejemplo en mi caso como profesor universitario y activista político, consideramos que se da una condición en el país para convocar lo que llamamos el Congreso Educativo de los Pueblos, un escenario en el que miremos cómo está la construcción de propuesta alternativa en los diferentes campos de la educación, pero que tejamos esfuerzos por convertir esta lucha por una educación emancipadora en una lucha también por la transformación de la sociedad. Venimos encontrándonos en la idea de debatir la realidad de la educación en Colombia, una educación desde el sistema dominante que no le sirve al pueblo colombiano en ninguna de sus formas, ideológica, política, culturalmente, y en ese sentido entonces la discusión que se viene dando es cómo le apuntamos a la construcción de un proyecto pedagógico para otro tipo de sociedad, y eso implica realmente cómo nos pensamos la formación de ese sujeto hoy, ¿sí? Y para qué tipo de sociedad entonces formamos ese sujeto, ¿sí? Esa reflexión entonces viene dándose desde diferentes comunidades educativas y mucho más allá de las comunidades educativas. Ese Congreso de los Educativos de los Pueblos tiene la tarea de plantearle al país una propuesta política educativa, una propuesta que cuenta de 2 o 3 asuntos muy fuertes,
cómo se concibe esa nueva educación en un nuevo país, una educación libertaria, una educación desajenante, una educación con perspectiva de género, una educación que dé cuenta de los pueblos, de la cultura de los pueblos, diríamos unas educaciones entonces, unas enseñanzas, unas pedagogías que den cuenta, digamos, de esa visión de mundo, de esas diferentes culturas. Ese es un primer asunto central, nodal de la pretensión del Congreso de los Pueblos, mandatar sobre la educación en este país, sobre las educaciones. El asunto de la educación, si bien nos compete a estudiantes, a docentes, a padres de familia, es un asunto de interés nacional, en la medida en que tener un sistema de educación, un proyecto de educación alternativo, nos va a permitir redimensionar nuestros territorios, nuestras fronteras, nuestra relación con la ciencia, con la tecnología, nuestra relación, incluso nuestro lugar en el mundo y en la unidad latinoamericana. Ese debe ser como el sentido que debe tener el Congreso Educativo de los Pueblos, un espacio de convergencia de todas las propuestas que estamos pensando en que no debe ser la educación un tema definido por la agenda de las grandes corporaciones, ni del Banco Mundial, ni siquiera del Ministerio, sino que la educación debe estar en las manos de todos y de todas.